Hola, buenas tardes a todos. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y esta tarde vamos a analizar el precio del cobre, qué es lo que ha pasado, ¿no es cierto?, durante el tiempo del COVID y también un poco antes. Y vamos a ver cuáles son los fundamentos de lo que ha ocurrido. Ok, vamos entonces a ir a la presentación misma. Ok, análisis del precio del cobre entonces en el tiempo del COVID. Y el objetivo de o los objetivos de esta reunión, de esta clase, ¿no es cierto? Es revisar la cronología de eventos globales que impulsaron cambios en el precio del cobre en 2019 y 2020, este año y el año pasado. En segundo lugar, discutir los fundamentos del precio del cobre. Y, por último, ¿no es cierto?, presentar las proyecciones del precio del cobre para 2021, 2022 y 2023. Y, por supuesto, decir lo que yo pienso y lo que piensa el mercado sobre el precio en lo que resta de este año 2020. Lo primero que quiero ver con ustedes es que los fundamentos del mercado del cobre refinado, ¿no es cierto?, dicen que la demanda de cobre refinado es igual a la oferta primaria, ¿no es cierto?, más la oferta secundaria, o sea, la oferta que viene de la chatarra de cobre, más los inventarios. ¿Ya? Y esos fundamentos son muy importantes de recordar. Los inventarios se refieren a los inventarios en las tres bolsas de metales, que son la bolsa de Nueva York, que se llama COMEX, la bolsa de Londres, que es la bolsa de metales de Londres, y la bolsa de Shanghai. Sin duda que hay otros inventarios, ¿no es cierto?, que tienen las empresas, y también hay inventarios que pueden tener los traders, que son los intermediarios, ¿no es cierto?, en el mercado del cobre. Pero lo que se toma en cuenta en el cálculo normalmente, ¿no es cierto?, de la demanda y la oferta son los inventarios en bolsa. Ahora, este gráfico es muy importante porque establece las cantidades totales de metal que circula en el mundo todos los años. Aquí tengo lo que ocurrió en 2017, está un poquito atrasado. Y las estadísticas más recientes que hay son las de 2018. Las de 2019 aún no están listas, ¿ya? No están publicadas por las principales organizaciones, y yo espero, tal vez esto se ha atrasado un poco debido al COVID, y deberían estar publicadas muy pronto. Pero esto sirve como ejemplo. ¿Qué es lo principal aquí? Lo principal es que hay dos tipos de producción de mina, ¿no es cierto?, la producción de fundiciones y la producción que se hace a través del tratamiento de minerales oxidados por extracción por solventes y electroobtención. Y esas dos producciones de mina dan lugar a la producción refinada de mina.
¿ya? Que fueron del orden de 19,4 millones en el año 2017. Ahora, por otro lado, tenemos la chatarra. Y tenemos la chatarra de uso directo y la chatarra vieja, ¿ya? La chatarra de uso directo es aquella que no fue usada, que no tuvo un uso en un producto usado por alguien y que en consecuencia siguió directamente, volvió al ciclo productivo, probablemente a través de un proceso muy menor, ¿ya? Aquí están, por ejemplo, todas las virutas de cobre que se producen en la manufactura y que son refundidas, ya sea ahí mismo o en otra parte. Y de esta chatarra, la chatarra vieja es aquella que ya fue usada. Es la chatarra que se usó en automóviles, en radios, en televisores, en computadores, en motores, etc. También ahí está el cobre que se usó en los techos, en las cañerías, en la soya, en los ornamentos, etc. Esa chatarra tiene un tiempo de vida, y ese tiempo de vida en promedio un poquito más de 20 años en este momento. Hay algunos usos del cobre que tienen muy poca duración y otros usos que tienen una duración muy larga. Por ejemplo, todo el cobre que se usa en construcciones tiene una duración superior a 25 o 30 años. ¿Ya? Las cañerías, los cables. Los cables de cobre no necesitan ser cambiados normalmente. Y cuando se cambia el cableado de cobre de un edificio, no es porque el cobre se haya echado a perder, sino que porque probablemente cuando fue construido el edificio no habían tantas aplicaciones electrónicas y por lo tanto la potencia que era necesario tener al interior de las casas y departamentos no es suficiente como para admitir todo el uso actual que se hace de la corriente eléctrica, de la electricidad. Entonces tenemos que el cobre dura en uso en promedio 20 años, 21 años. Y eso es alrededor de 4 millones de toneladas. O sea que haciendo un total, ¿no es cierto?, de 23.500.000 toneladas en 2017, en 2020 eso es un poco más. Y el uso refinado, ¿no es cierto?, ese año fue 23.789.000, o sea que hubo un poco más uso que producción y por lo tanto los inventarios bajaron en 265.000 toneladas. Estos son los fundamentos, ¿ya? Esta es la parte de la ecuación que se considera para estimar el precio futuro, ¿ya? El uso total de cobre supera con creces el uso de cobre refinado. ¿Cuál es el cobre refinado? El que viene directamente de cátodos, producidos ya sea en refinerías electrolíticas o en naves de electroobtención, que se obtiene a partir de la lixiviación, extracción por solventes y electroobtención. Ok. Ahora vamos a ir a lo que son el precio y los costos. ¿Por qué es importante colocar en perspectiva el costo? Porque los costos y el precio son como el yin y el yang, están íntimamente relacionados. No pueden disociarse, nunca. Siempre el precio depende del costo y viceversa. En equilibrio, en largo plazo, ¿no es cierto?, el precio es igual al costo cash marginal de la industria minera. Y les voy a mostrar ahora un gráfico en que se explica esto en forma clara. ¿Ya? O sea, en el largo plazo el precio es igual al costo marginal de la industria minera. ¿Ya? Eso es muy importante.
Por lo tanto, si el costo de la industria minera baja, quiere decir que en el largo plazo el precio también va a bajar. ¿Cuándo ha bajado históricamente? Bajó entre 1970 y 2003, en forma bastante sistemática, con volatilidad, con variación, pero la curva es una curva a la baja clarísima, que significa que en esos 30 años, poco más de 30 años, ¿no es cierto?, el cobre, en vez de hacerse más escaso, se hizo más abundante. De alguna manera, más depósitos fueron descubiertos. La reducción de la ley no fue un obstáculo para reducir el costo de producción. O sea, en otras palabras, la tecnología le ganó a las fuerzas naturales, ¿no es cierto?, que empujan siempre la ley de cobre hacia abajo. Y eso ha sido demostrado. Usualmente el costo sigue al precio, ¿ya? En el corto plazo. En el mediano plazo también. No es al revés. En el largo plazo el precio es igual al costo, o sea, sigue absolutamente al costo. Y con precios altos, ¿no es cierto?, muchas veces el precio depende de las expectativas del mercado y no de los fundamentos. En cambio, en precios bajos, cuando tenemos un percentil que está ya cerca de 90%, y les voy a mostrar inmediatamente un gráfico que explica esto, usualmente el precio es controlado por los fundamentos. Aquí está la curva de costos, ¿no es cierto?, de cash, o sea, los costos de operación. Estos no son los costos fijos, no son los costos de inversión, aquí no está la depreciación, no están los costos financieros, en esta curva no están los intereses, ¿ya?, pero sí están todos los costos que corresponden a las operaciones de producción de mina. Y esta es la curva que define completamente el precio, ¿ya? Porque las empresas dependen, las empresas mineras, digamos, dependen absolutamente del cash, del efectivo que tienen para poder funcionar. Y eso es lo que determina por eso el precio. El 11 de junio de este año, o sea, hace pocos días atrás, el precio estaba en cerca de 2.50 y por lo tanto estaba situado en esta curva de costos, ¿no es cierto? Estaba situado en este punto. Y quiero dibujárselo, se los quiero mostrar ahí, ¿no es cierto? Estaba situado en ese punto ahí. Eso era aproximadamente el percentil 96 de la industria, o sea, el percentil 96 de la curva de costos. ¿Cómo se hace esta curva? Esta curva se hace teniendo todas las empresas que producen cobre de mina en el mundo. Uno las lista desde la empresa que tiene menor costo a la empresa que tiene mayor costo, aquí. Este es el costo marginal. El mayor costo cash de la industria, ¿no es cierto?, es el costo marginal. Y este es el costo más bajo de la industria, ¿no es cierto? Y aquí vamos colocando una tras otra las empresas que van acumulando producción, se va sumando la producción, hasta llegar aquí a un porcentaje interesante del mercado completo, que es un poco más que esto, pero esta curva sirve para simular lo que es la totalidad de la industria. Y por lo tanto tenemos entonces la competitividad de toda la industria a lo largo de esta curva. Y fíjense que es interesante porque es un año, esta curva cambia todos los años, cambia todos los meses, ¿no? En este momento esta curva es de enero, febrero, marzo de este año, ¿ya? Estamos recién en junio. Yo sospecharía que la curva del segundo cuartil de 2020 está un poquito más abajo que esta. O sea, los costos han disminuido. ¿Por qué han disminuido? Porque la economía mundial está en el suelo.
Entonces el petróleo es más barato, el carbón es más barato, todo es más barato, ¿ya? Y el cobre también es más barato, a pesar de que no es tanto más barato de lo que era antes del COVID. Y eso también lo vamos a ver, por supuesto. ¿Por qué es importante esto? Porque la verdad es que la demanda, ¿no es cierto? Como ya sabemos que el precio depende de la oferta y la demanda, como la demanda ha bajado bastante este año, no sabemos exactamente cuánto, uno habría esperado que el precio estuviera más abajo, bastante más abajo de lo que estamos viendo ahora. Sin embargo, el precio se ha mantenido muy bien. Y, eh, digamos, de acuerdo a todos los pronósticos, podría mantenerse en esta zona durante el resto del año, aunque hay bastante incerteza, ¿ya? Entonces tenemos que solamente el 3 o 4% de la industria, porque ese es el percentil 96, 3 o 4% de la industria tiene en este momento costos de operación que están por sobre el precio. ¿Qué significa eso? Que si este precio persiste para el resto del año, esas empresas van a tener que cerrar, porque no pueden sostener la operación. Este es el percentil 90, ¿no es cierto? Que es un percentil muy icónico en todas las industrias de commodities, ¿ya? Porque esta curva se puede hacer para cualquier commodity. Y aquí tenemos el percentil 50, el percentil 25. Las empresas que tienen costos de operación que están en el percentil 25 realmente tienen una situación de privilegio, están súper protegidas, ¿no es cierto?, contra cualquier cosa que le pase al precio. Porque el precio, y estas curvas rojas aquí, estas líneas rojas que cortan esta curva azul, eso es una curva teórica de la demanda. Cuando la demanda baja, ¿no es cierto?, empieza a caminar por esta curva, baja, 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 y por supuesto puede llegar, penetrar bastante en la curva de costos de la industria. Y puede dejar fuera de acción a una parte importante de la industria debido al precio, solamente debido al precio. Pero para eso necesita persistir en ese precio. No basta con que con que el precio baje durante unos días. Tiene que bajar de forma sistemática y hacer un promedio anual. Lo que importa en definitiva es el promedio anual del precio, ¿cierto? Y ese promedio anual, si ha llegado en ocasiones, las crisis más profundas, ha llegado aquí, al percentil 75 de la industria, dejando el 25% de la industria de las empresas mineras fuera de acción. Eso ocurrió, por ejemplo, en el 82. No alcanzó a ocurrir en la gran crisis financiera. Y por supuesto que ocurrió en la Gran Depresión, ¿ya? Pero ahora no ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido ahora en términos de la industria es bastante mesurado. Bueno, estos son, recuerden, por favor, son los costos de operación. Ahora, aquí están los costos totales, incluidos todos los aspectos de costos de una industria, los costos variables y los costos fijos. Los costos que son de operación y los costos que no son de operación. Vale decir, los costos financieros, los costos de depreciación, están incluidos aquí en esta curva, que es la curva de costos totales, que no determina el precio, pero sí nos da una idea de aquellas empresas que en términos totales, ¿no es cierto?, está en este momento, bueno, está perdiendo plata. Está perdiendo plata, si es que está pagando todos los créditos, está haciendo todo lo que debería hacer, si es que está descontando en este momento la depreciación, etcétera, ¿no es cierto? Hay un 27% de la industria, porque esto está en el percentil 73,
un 27% de la industria minera está hoy en día perdiendo plata, ¿ya? Antes de impuestos. Esa es la situación. Es una situación compleja, y esto le ha pegado a algunas empresas en Chile muy fuerte, le ha pegado a Codelco en particular, que tenía un costo total muy alto, ¿ya? Y que en estos meses ha bajado sustancialmente el costo total. Es interesante eso, no lo vamos a analizar, por supuesto, pero se los digo. Así que esta es la importancia que tiene el precio en regular, ¿no es cierto?, aquellas empresas que dejan de colocar su cobre en el mercado. En este momento hay muy pocas empresas que lo han dejado de hacer, hay algunas que han cerrado. En Chile, si no me equivoco, hay una sola que disminuyó su producción, y es posible que haya algunas pequeñas y medianas que hayan hecho lo mismo, a pesar de que el gobierno ha puesto un precio de sustentación que es más alto que el precio normal, ¿ya? Ese precio de sustentación viene operándose muchos años en Chile y significa que lo que se le paga al pequeño minero es más del precio real, y ese pequeño minero sigue produciendo, sigue trabajando, y cuando sube el precio, le devuelve la plata al Estado. Y esa devolución ha ocurrido históricamente. O sea, esa deuda se paga. Y por eso que funciona. Ok. Sigamos. Quiero mostrarles esta curva que es muy importante. No vamos a mirar la ecuación. Es una ecuación súper simple, una ecuación lineal, de una recta, de hecho. ¿Y qué nos dice este gráfico? Nos dice que el precio, cuando el mercado está dominado, está controlado por los fundamentos, el precio, ¿no es cierto?, del cobre está regulado por la cantidad de inventarios disponibles. Cuando hay muchos inventarios, ¿no es cierto?, el precio debería estar más bajo. Y cuando hay muy pocos inventarios, el precio debería estar más alto. Y por supuesto, salir del estado de precio bajo normalmente implica reducir un montón los inventarios, que son muy altos, y eso cuesta bastante. Por lo tanto, esto toma tiempo, ¿no? En cambio, cuando el precio está alto, una pequeña variación en los inventarios tiene un gran efecto en el precio. Disculpen, mis dotes de dibujante no son tan buenas como podrían serlo, pero ustedes se imaginan que esa línea roja que yo acabo de trazar es una tangente a la línea azul. Bueno, esta es la curva típica de los fundamentos del mercado. Ahora, hay muchos momentos en que los fundamentos no funcionan. Y no funcionan normalmente cuando el precio es muy alto y cuando se meten los inversionistas y compran futuros de cobre, ¿ya? Compran instrumentos de cobre que no son físicos, sino que son de papel, ¿ya? Y por lo tanto, se producen estas anomalías en los fundamentos. Y ya deja de operar, ¿no es cierto?, el gráfico anterior, el que les mostré anteriormente. ¿Ya? Este gráfico deja de operar. Como lo ven aquí. Aquí, por ejemplo, en marzo de 2008, o mejor dicho, en enero de 2011, ustedes ven que no hay ninguna relación entre el precio, que está aquí, en el eje vertical, y los inventarios que se miden en semanas de consumo. ¿Ya? Aquí, en el 10 de enero en enero de 2010,
poco después de la crisis financiera, tampoco rige la ley de los fundamentos. Aquí sí, ahí sí que tenemos fundamentos, ¿no es cierto? Les voy a dibujar la línea. Esto se rigió por fundamentos, pero resulta que esto aquí, entre noviembre de 2000 y marzo de 2002, era la profundidad de la crisis asiática, y por lo tanto teníamos un precio muy bajo. Y cuando el precio está bajo, normalmente rigen los fundamentos. Cuando el precio está alto, como en enero de 2011, ¿ya? O en marzo de 2008, ¿ya? Justo antes de la tormenta, no rigen los fundamentos. Ok. Aquí tenemos otro ejemplo, no voy a abundar, aquí está la crisis asiática, la misma, 2003, 2004, 2005, y tenemos después el superciclo, ¿no es cierto?, en donde realmente están rigiendo otras reglas y no rigen los fundamentos en ese momento. En ese momento, la cantidad de inventarios que había aquí, en esta zona, ¿no es cierto?, que se las voy a mostrar más detenidamente, la cantidad de inventarios que había era extraordinariamente baja. O sea, no había cobre en el mercado. Había menos de una semana, si no me equivoco, de inventario. ¿Ya? Cuando hay menos de una semana, la cosa se empieza a poner crítica. O sea, eso significa que el cobre que hay en las bolsas, en las bodegas autorizadas por las 3 bolsas de metales, no alcanza ni siquiera para 7 días. ¿Ya? O sea, eso es tener una situación muy estrecha. No estamos lejos de eso hoy, como vamos a ver. Aquí tenemos la relación precio-inventario, ¿no es cierto?, muy reciente, desde el 23 de marzo de este año hasta el 20 de abril. Fíjense que aquí sí tenemos claramente control de los fundamentos, ¿no es cierto? Aquí tenemos también control de los fundamentos, pero con una pendiente distinta. Y finalmente, antes de llegar al 11 de junio, tenemos un tercer tramo aquí que también obedece a los fundamentos y que tiene una pendiente mucho más aguda. Y eso es justamente la historia que les quiero mostrar. Este es el gráfico donde vamos a pasar por lo menos unos 10 o 15 minutos, porque quiero explicarles lo que ocurrió aquí. Primero, empezando por el lado izquierdo. ¿Qué es lo que pasó hasta el 15 de diciembre de 2019? Hasta el 15 de diciembre de 2019, nosotros estábamos preocupados de la guerra comercial. Y desde el 15 de diciembre de 2019, estamos preocupados de la pandemia. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a contar brevemente la historia final, que por lo menos hasta ahora es el final, aunque no ha llegado a su final, de la guerra comercial, y les voy a contar el cuento muy breve, porque realmente es muy breve, son 100 días, ¿no es cierto?, de la pandemia. ¿Qué pasó en la guerra comercial? En la guerra comercial, como ustedes pueden ver, aquí está el precio en rojo, ¿ya?, cuyos números están aquí a mano derecha, ¿ah? $3 aquí arriba, $2 lo menor, o sea, el precio se ha movido en este tiempo entre $2 y $3, ¿ya? Y están los inventarios, que son miles de toneladas, y que en este tiempo se han movido entre 300.000 toneladas, un poquito menos de 300.000 toneladas aquí, y 500
40.000 toneladas. Perdón, y aquí tenemos el máximo, llegando a un poco más de 600.000 toneladas el 23 de marzo, fecha extraordinariamente importante. Entonces ahí tenemos las dos curvas que cuando dominan los fundamentos, estas curvas deberían ser, una debería ser espejo de la otra, ¿ya? Entonces aquí tenemos que desde este momento, ¿no es cierto?, desde acá, tenemos que estas dos curvas son relativamente espejo, como ustedes pueden ver. Pero antes de acá, tenemos un amplio tiempo, un amplio margen de tiempo en que no fueron espejos. Y de hecho los inventarios aquí aumentaban al mismo tiempo que aumentaba el precio. ¿Qué es lo que gobernaba el precio del cobre? Las expectativas. ¿Y qué expectativas? Las expectativas de la guerra comercial. ¿Y quién dictaba esas expectativas? El presidente Trump de Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, en 2012, ¿no es cierto? El 12 de febrero del año pasado, el presidente Trump, que hace política a través del Twitter, ¿no es cierto?, dijo que las conversaciones con los chinos iban bien. ¿Qué pasó? El precio subió desde 2,70 y tanto a $3 o algo así, ¿no es cierto? Y se mantuvo un tiempo mientras el mundo esperaba que hubiera una conclusión rápida, un acuerdo pronto de la guerra comercial. Pero el 4 de marzo de ese mismo año, el presidente Trump en otro tuit dijo que las conversaciones con los chinos iban mal. Y por supuesto el precio bajó a su nivel anterior. O sea, estamos hablando de 2,70, 2,65. Y se mantuvo aquí, se mantuvo en esta línea, ¿no es cierto?, hasta diciembre. Desde el 31 de mayo hasta el 4 de diciembre se mantuvo con variaciones importantes en el nivel de 265 centavos por libra. Pero como se sabía que el acuerdo venía y venía ya con una fecha anunciada, el 15 de diciembre, por arte de magia, ¿no es cierto?, expectativa, el precio comenzó a subir el 4 de diciembre, adelantándose a lo que ya era casi seguro que se iba a producir, ¿no es cierto?, este acuerdo, primer acuerdo que había, ¿no es cierto?, entre China y Estados Unidos, y finalmente el acuerdo iba a ser firmado, que el presidente Trump ya no se podía echar para atrás, y por lo tanto el precio subió. Pero el mismo día que subió, supimos internacionalmente, ya en forma más organizada, había gente que sabía antes, que teníamos un nuevo virus, pero nadie sabía la seriedad del virus. Sin embargo, esta noticia fue suficiente como para impedir que el precio subiera sustancialmente, cosa que se esperaba que ocurriera, ¿ya? Y el precio se mantuvo hasta el 17 de enero en forma, yo diría, casi totalmente determinada por la pandemia, o por la pandemia potencial. El 17 de enero se empiezan a producir algunos hechos que ya son más importantes, los primeros controles en aeropuertos en Estados Unidos. Por ahí, por el 20 de enero, aparece el primer muerto en Estados Unidos y el precio se derrumba. Se derrumba. Aquí en el 31 de enero, ¿no es cierto?, tiene un respiro, pero posteriormente sigue derrumbándose, ¿no es cierto?, debido a distintas noticias, sigue derrumbándose hasta llegar al 23 de marzo. Y el 23 de marzo, ¿qué es lo que pasa? Interviene el Banco Central de Estados Unidos, que se llama la Fed, la Reserva Federal. Interviene la Reserva Federal
e inyecta fondos y promete la inyección de fondos a la economía norteamericana de tal forma que todas las empresas que estaban funcionando en ese momento, ya habían quebrado algunas, ¿no es cierto?, tuvieran la seguridad de que podían seguir endeudándose con los bancos para poder seguir operando y que la Fed las iba a respaldar. Porque hasta ese momento no había garantía de eso y por lo tanto los créditos operativos de las empresas estaban secándose en Estados Unidos. Bueno, esto tuvo un efecto gigante a nivel mundial. Esta decisión de la Fed fue la que dio vuelta la película este año. Al mismo tiempo que se ocurrió esto con la Fed, se discutía en el Congreso, ¿no es cierto?, el rescate, la ley de rescate que votó el Congreso norteamericano 4 días después, el 27 de marzo, ¿ya? El 27 de marzo votó 2,2 trillones de dólares en un paquete de rescate, el más grande que se ha votado en la historia de Estados Unidos, para rescatar, digamos, no solamente industrias, sino que personas y todo tipo de medidas, ¿no es cierto?, que se decretaron y que a pesar de eso fueron declaradas que eran insuficientes. Pero eso permitió, ¿no es cierto?, que el precio repuntara. Ahora, es interesante observar que aquí cuando se empieza a derrumbar el precio, el 17 de enero, ¿ya?, lo que ocurre con los inventarios es exactamente lo opuesto. O sea, los inventarios empiezan a aumentar. La gente deja de comprar cobre y se pone a vender. Y eso es lo que pasa cuando se vende cobre, cuando no quieren comprar. Aumentan los inventarios. Y lo que revierte esto, este punto máximo, 600 y tantas mil toneladas de cobre, se revierte, esto es el 20 de marzo, que llega a este punto, se revierte justo cuando la Fed decreta estas medidas. Es impresionante. E incluso aquí ustedes ven la parte final de la historia, ¿no es cierto?, en que también tenemos un espejo del precio con los inventarios. ¿Y qué es lo que produce este pic? ¿Y por qué rebota el precio aquí? Porque el precio disminuyó. A partir del día 11 de junio el precio disminuyó, o sea, hace 3 días atrás, 4 días atrás. ¿Y por qué disminuyó? Por miedo. ¿Miedo a qué? Bueno, al rebrote de la pandemia en China. Entonces, lo interesante de este gráfico es que podemos trazar todos los grandes cambios e incluso los pequeños cambios que ha tenido el precio del cobre en esta pequeña parte de la historia. Y si retrocedemos, podemos hacer lo mismo. ¿Ya? Podemos detallar los motivos por los cuales el precio aumentó o disminuyó en cualquier momento en el pasado. Está todo documentado. Desgraciadamente la historia no está escrita entera, está escrita en parte nomás. Pero es muy interesante poder entenderla. Por lo menos para mí. Ahora, la acción de la Fed no estaba dirigida para el precio del cobre. Lo que yo les mostré era el gráfico del precio del cobre. La acción de la Fed estaba dirigida a la economía mundial. ¿Y qué es lo que pasó con uno de los principales índices bursátiles de Estados Unidos? Bueno, el S&P 500, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó el 23 de marzo? La decisión de la Fed la hizo rebotar el precio que estaba cayendo como catapulta a partir del 19 de febrero, hizo rebotar el precio y el 27 de marzo eso se aumentó, digamos, el ritmo de
el ritmo de recuperación del precio de las acciones en Estados Unidos. Ahora, aquí hay algo totalmente expectativa, ¿eh? Estas son puras expectativas. La bolsa son expectativas. También son resultados de empresa, pero esta parte de la curva son fundamentalmente expectativas. Y han habido algunos artículos muy interesantes describiendo que lo que ocurrió aquí es una locura y que en realidad no hay fundamentos para explicar este repunte que se produjo no solamente en las bolsas de Estados Unidos, se produjo en las bolsas de todo el mundo, Europa, Asia, Japón y Chile. Chile tiene la misma forma de recuperación a partir de la misma fecha. Así que si alguien sigue creyendo que este país, ¿no es cierto?, se maneja solo, está equivocado. Tenemos una gran influencia aquí todavía, ¿no es cierto? Tenemos una gran influencia de Estados Unidos y de las decisiones que ocurran con la Reserva Federal y también con los mercados. O sea, Chile está absolutamente integrado al mundo. Algunos dicen, desgraciadamente. Otros dicen, por suerte. Yo no voy a calificar eso. Lo único que constato es que nosotros estamos en el mundo. No nos podemos despegar del mundo. Y aquí el 8 de junio vemos que hay un máximo, ¿no es cierto? Y se cae el mercado. En la otra diapositiva aparecía el 11 de junio, aquí aparece el 8 de junio, y se cae porque vienen las noticias de China con el rebrote. Y aquí están entonces las dos curvas, la de uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos y el precio del cobre. ¿Ya? Y ustedes ven que yo las puse aquí al mismo nivel, ustedes ven que la recuperación, incluso este pic, es exactamente igual. ¿Ya? Este es igual a este. ¿Ya? Ok, entonces tenemos que nuestro cobre ha seguido las tendencias económicas mundiales y los inventarios también han seguido esas tendencias económicas y pareciera ser, ¿no es cierto?, que en este momento tenemos manejo de los fundamentos. Yo creo que sí lo tenemos. Esto, y es para ir concluyendo, es una proyección, aquí estamos parados en 2020, esto es una proyección de una empresa chilena, ¿no es cierto?, de lo que va a pasar perdón, aquí estamos en 2020, ¿ya? Aquí. 2020, y estos son los inventarios de bolsa que hay en el mundo, ¿ya? Y ustedes ven que estamos en 600.000, aquí de hecho está más alto de lo que yo pensaba, y habría que ver exactamente, porque le sumó algunas cosas que yo no le sumé, déjame ver por qué está, porque en este momento los inventarios están cerca de 450.000. ¿Ok? Bueno, pero eso es algo técnico, no vale la pena que nos metamos en eso ahora. Lo importante es que lo que ha hecho esta empresa chilena es proyectar, ¿no es cierto?, la oferta y la demanda mundial de cobre de mina hasta 2024. ¿Ya? Hasta 2024. Y entonces, al proyectar la demanda y al mismo tiempo conociendo o creyendo conocer la oferta completa, es decir, la oferta de mina y la oferta de chatarra, se puede trazar, la oferta de mina se puede trazar este gráfico, que son los inventarios futuros. Y los inventarios futuros nos hablan sobre el precio futuro.
¿Ah? Si los inventarios están aumentando, realmente el precio no va a aumentar sustancialmente. Entonces, las predicciones que hay en este momento, y muchas empresas hacen este tipo de cálculos, estos cálculos, por supuesto, se los voy a decir al tiro, están todos equivocados, por supuesto, porque es imposible predecir exactamente lo que va a pasar. Entonces, estos mapas de inventario futuros van cambiando mes a mes, pero son un indicador. No podemos dejar de hacerlo, aunque sabemos que están muchas veces con errores y que van a cambiar, ¿no es cierto? Y aquí tenemos las principales predicciones, ¿ya?, de precios en el futuro. Tenemos que la mayor parte de los bancos de inversión importantes, ¿no es cierto?, en el mundo, que hacen predicciones de precio commodity, están diciendo que el precio del cobre va a ser entre 2,25 y 2,65 este año. Eso está dentro de las predicciones también del Banco Central, del gobierno y de la Comisión Chilena del Cobre. Y este otro año, las predicciones se mueven entre 2,35 y 2,90. O sea, tienen una dispersión un poco mayor que las de este año. Cuando la dispersión entre la cifra menor y la cifra mayor es mucha, quiere decir que hay más incertidumbre. Pero como ustedes ven, aquí las predicciones más allá del 2022, más allá del 2021, están menos distanciadas que las de 2021. Por lo tanto, significa que la mayor parte de los estimadores piensa que el precio va a aumentar en forma muy moderada, ¿ya? Pero que no va a disminuir. Entonces, en definitiva, esto está tomando en cuenta la situación actual en que los proyectos, ¿no es cierto?, de inversión se han paralizado, la mayor parte de ellos, en que la producción continúa. Lo que yo planteé en marzo de este año, por supuesto públicamente y por escrito, es que la pandemia podía tener un efecto gigante en la oferta de minas. Eso se cumplió hasta cierto punto, pero en forma muy limitada. Se cumplió en otros países, pero no en Chile, porque efectivamente la producción paró debido a la pandemia, no por motivos económicos, sino que por motivos de salud, ¿ya? Fue detenida en muchas minas en Perú, y Perú es un gran productor. Fue detenida en Cobre Panamá, que es una mina importante, en algunas minas en Canadá y en África. Pero el efecto fue bastante mesurado, ¿ya? Fue bastante mesurado y no afectó mayormente el precio del cobre como yo pensé que podría afectarlo. Ahora, esto no se ha terminado. Esto podría ocurrir todavía, ¿ya? Y por lo tanto podemos tener, ojalá que no sea así, ¿no es cierto?, paralización de faenas en distintas partes debido a la intensidad del COVID. Por lo tanto, no se dio ese factor que yo pensé que podría haber sido importante, y afortunadamente no lo fue hasta ahora. Así que ese es el cuadro que tenemos. Tenemos unas predicciones futuras que son relativamente benignas, que no están considerando que haya una detención muy importante de la demanda, una reducción muy importante de la demanda, que están siendo relativamente optimistas en cuanto al futuro, pero un optimismo súper moderado, ¿ya? Eso es lo que tenemos hasta ahora, y esa es la historia que yo quería contarles, digamos, que está resumida en estas 3 o 4 cosas que expliqué aquí. Entonces yo quisiera abrir este espacio, ¿no es cierto?, a que si hay alguna pregunta, me la puedan hacer.
Profesor, se las envié por interno. ¿Algunas preguntas? ¿Me las envió por el WhatsApp o qué? Sí, por el WhatsApp que ¿Viste tenemos la, compartido. la Carola Muñoz, el video? Está como que el celular así. Le pedimos al resto, por favor, de los participantes que puedan silenciar sus micrófonos para que el profesor pueda responder las preguntas. Ya. Ya. Ok. Pregunta de Felipe Galvez. ¿Cuáles empresas se encuentran actualmente en el percentil 25 y a qué se debe eso? Las minas que se encuentran en el percentil 25 son, en Chile son varias, ¿no es cierto? Bajo el percentil 25 o alrededor del percentil 25 son varias, y significa que tienen recursos de cobre muy buenos, pero que además tienen una gestión de excelencia. Ahí está Escondida, está Coyahuasi, está El Teniente, está Pelambre, por nombrar 4 de las más importantes. Esa era una pregunta. En segundo lugar, comentario y pregunta de José Luis Castro Bram. Sería muy interesante revisar las curvas de elasticidad precio-oferta ante la variabilidad del stock y demanda que se ha dado en el año. ¿Qué tan rápido puede reaccionar la industria ante los requerimientos del mercado? Yo le puedo decir por experiencia, no tengo las curvas de elasticidad a mano, pero por experiencia le puedo decir que la industria, cuando tiene su capacidad llena, puede reaccionar muy lento, porque para eso tiene que ampliar su capacidad, construir capacidad nueva. Y eso toma mucho tiempo, puede tomar desde 2 años hacia arriba, ¿no? Lo que puede hacer la industria muy rápidamente es que si no tiene la capacidad entera utilizada, ¿no es cierto?, puede expandir la producción rápidamente. Y ese es en cierta medida el caso actual, en que yo creo que vamos a tener entre ahora y fines del 2021 una industria que va a tener un porcentaje no menor de minas paralizadas que tienen costo un poco más alto de lo que yo les mostré ahí. Pregunta Patricio Reyes, ¿cuál es la relación entre el precio del cobre y el precio del dólar? A nivel internacional, cuando sube el precio del dólar, a nivel internacional, baja el cobre y viceversa. Pero las variaciones son muy pequeñas. A nivel nacional, esas variaciones son muy grandes. Cuando sube el precio del cobre, baja el valor del dólar porque obviamente en Chile, al menos teóricamente, hay más dólares, ¿ya? Y es la ley de oferta y demanda de dólares. Pero hay otros factores que, por supuesto, que influyen en el valor del dólar nacional. Por ejemplo, ahora, en estos días, ¿no es cierto?, hemos visto algunos cambios en las inversiones de las AFP que han modificado el valor del dólar. Entonces, las AFP con sus inversiones también pueden modificar el valor del dólar. Y pueden haber otros factores importantes, como lo que decreta el Banco Central chileno o lo que decreta el Banco Central americano, que también tiene efectos en el valor del dólar. Pero yo diría que el cobre sigue teniendo un efecto muy grande, más grande de lo que a mí me gustaría, digamos, sobre el precio del dólar. Recordemos que durante el superciclo, cuando el precio estaba más de $4, ¿no es cierto?, el precio del cobre estaba en menos de 500 pesos. Estaba en 400 y tanto y llegó a 450. Hace no tanto tiempo, hace menos de 10 años. Pregunta de Federico López, el tema del impulso de las energías alternativas, ¿no se espera repunte dramático en el precio del cobre? Eso está construido en las proyecciones de demanda futura y por supuesto que está incluido en la futura demanda de cobre. Pero también está incluido el hecho de que el cobre
desde hace ya más de 10 años, desde que empezó el superciclo, de hecho hace casi 17 años, 16 años, el cobre ha superado por 2 o 3 veces el precio del aluminio. Y por lo tanto el aluminio, que es un competidor importante en muchos segmentos del mercado, ha ido reemplazando al cobre. ¿Ya? O sea, uno no las puede ganar todas. Tenemos precios altos, mucho más altos que hace 18 años atrás, pero obviamente que hay otros materiales que han sido más baratos y esos materiales han logrado sustituir al cobre en algunos segmentos del mercado. Por lo tanto, el aumento de demanda a futuro, a pesar de los autos eléctricos, a pesar de las energías alternativas, si no fuera por esta, sería fatal el futuro del cobre. Pero afortunadamente tenemos esto. Y tenemos un aumento de la demanda que es bastante moderado. A mi juicio, el aumento de la demanda que está proyectado subestima el cobre que va a ser necesario. ¿Ya? Y pregunta de Daniela Alegría, ¿qué opina de los brotes de contagio en la minería? ¿Este sector podría detenerse si Chile sigue el camino de ser el peor o entre los peores países que ha enfrentado la crisis? Eso está presente desde el primer día, pero no se ha dado. Fíjate que Chile no ha parado ni una sola faena debido al COVID. Y yo cruzo los dedos para que siga siendo así. Por supuesto, cuidando mucho la salud de los trabajadores. Y he dicho en muchas ocasiones que yo estoy muy agradecido, y los chilenos también deberían estar muy agradecidos de los enormes esfuerzos que han hecho las empresas mineras, los trabajadores mineros, los profesionales y los ejecutivos mineros, para que esta cosa siga funcionando. Ahora, han tomado una cantidad de medidas gigantes, ¿ya? Traslados en buses con distanciamiento, alojamientos con distanciamiento, test rápidos a cada rato, cuidados para la familia, en fin, trazado de aquellas personas que se han contagiado, etcétera. Son muchos los cuidados. Mira, si Chile tuviera todas las medidas que tiene la industria minera para cuidar el COVID, estaríamos de vuelta al trabajo. Así que lo que tiene que hacer el gobierno es ir a ver lo que han hecho las mineras y copiarlo, aplicárselo a todo el país. De esa manera vamos a poder seguir funcionando económicamente en este país. Eso es, ahí contesté todas las preguntas. Profesor, muchas gracias por su presentación. Damos las disculpas a todos por el tiempo. No todas las preguntas pueden ser respondidas, pero bueno, muchas gracias nuevamente y a todos quienes se conectaron a esta hora. Vamos a enviar el video de esta presentación a todos por correo electrónico. Así que muchas gracias, profesor, nuevamente y a todos, y los estaremos pronto invitando a nuevas actividades. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.